Un saludo desde Guatemala a todas las personas que me escuchan. Desde Guatemala, que es una luz a las naciones. En el video anterior, que se llamaba ¿Cómo hacer la voluntad de Dios?, yo estuve hablando sobre el ayuno y mencioné este libro que escribí, que habla es una guía de oración y ayuno. Mencioné el ayuno en el video anterior porque para hacer la voluntad de Dios es importante prestarle a Dios su voluntad, pero hacerle espacio para que esa voluntad penetre en nosotros. Como una metáfora decía yo que tenemos 100 espacios y los 100 están llenos. Tenemos que sacar carnalidad de los espacios que tiene tomada la carnalidad, y al sacar la carnalidad, entonces el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios puede entrar en nosotros. Y el mejor método para sacar de nosotros la carnalidad, pues es el ayuno. El punto es entender bien qué es el ayuno. Yo recuerdo que había muchos libros en las librerías cristianas, pero bastantes libros que hablan sobre el ayuno. Muchos son testimoniales y son útiles, por supuesto. Pero yo le pregunté a Dios que me explicara a Él qué es el ayuno. Me dio una explicación que a mí realmente me dejó maravillado. A mí Dios me recordó el pasaje bíblico en donde Jesús va caminando con una multitud de personas y hay una mujer enferma, tenía flujo, muchos años de tener esa enfermedad. Se abre el lugar y le toca el manto. Y Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? Los discípulos le dicen, Señor, pero está toda esta multitud alrededor empujándote y preguntas, ¿quién me tocó? Jesús se voltea y dentro de las personas que habían, sabe y distingue quién es la mujer que lo tocó y sabe que poder salió de él. Y la mujer fue sanada. Entonces, después que Dios me recordó ese pasaje bíblico, me explicó y me dijo, ayunar es tocar el manto de Jesús y recibir poder de él. A mí la explicación me dejó realmente maravillado. Y lo he experimentado. Hace algunos años, una propiedad que teníamos con mi esposa en el área rural, en donde había ganado, fue invadida. Llegó gente armada, la casa patronal la tomaron 9 personas armadas, y al administrador que teníamos pues le dijeron que eran los nuevos dueños a partir de ese momento y que se tenía que ir. Estuvimos durante 2 meses tratando de que llegara la policía. Hablamos con el juez de paz, hablamos con el Ministerio Público, con otra dependencia que había en la cabecera departamental, y nunca se logró que hubiera un apoyo hacia nosotros. Parecía que siempre había interés en dilatar el proceso. Entendimos que esta banda le había dado dinero posiblemente a las autoridades que mencioné y por eso detenían el proceso, porque lo que querían era pasar el proceso del área penal a civil, porque las causas que van al área civil pueden pasar ahí años. Y entonces ellos hubieran permanecido en la finca durante muchos años. De hecho, en esos 2 meses ya habían empezado a arrendar, a dar repasto para ganado. Estaba en ese problema y fui a un evento de hombres de negocios que voy los viernes. Pedí oración ya por segunda, tercera vez por esto, y se acercó uno de los hermanos y me dijo, ¿querés que se resuelva tu problema?
ayunar 3 días de ayuno y se resuelve. Bueno, me lo dijo con tanta seguridad que yo se lo comenté a mi esposa y ayunamos 3 días. A los 15 días, esa finca había vuelto a nosotros. Por causas inexplicables desde el punto de vista procesal o legal. Simplemente por una orden de captura que se emitió para el jefe de la banda, por la convergencia de varios problemas que él tenía, y por no presentarse a la audiencia que finalmente logramos tener, también se emitió orden de captura, porque no llegó. Simplemente por eso. Y la gente que él tenía en la finca, al ver que el jefe se estaba escabullendo, huyendo porque había captura, ellos también se fueron. Pero el punto pues es que se resolvió un problema que puede haber durado años, porque hay casos en donde han durado años los procesos estos, y simplemente se resolvió. San Pablo, me recuerdo que me explicaba un maestro hace años, hace referencia a que estamos encadenados al pecado, a la muerte. Y este maestro me explicaba que en la época de San Pablo estaban con grilletes, con una cadena, unidos dos presidiarios. Cuando moría uno de los dos, no le quitaban la cadena con el cadáver, sino lo seguía teniendo todo el tiempo hasta que desaparecía porque se había descompuesto totalmente. Las personas en general tenemos una cadena hacia el pecado, hacia la tendencia al pecado. Y lo que hace el ayuno es cortar esa cadena o ir disolviendo el cadáver que tenemos jalando. Y eso hace que le hagamos lugar al Espíritu de Dios y nos sea más fácil hacer su voluntad. También quiero explicar que las personas tenemos un yo artificial que nosotros mismos hemos ido construyendo en el pasar de los años. Y a veces podemos decir, ay de aquel que se atreva a cambiarnos ese yo artificial. Pero ese yo artificial no es nuestra identidad real, es una máscara que tenemos. Y somos distintos a como realmente Dios nos hizo. Y lo que hace el ayuno es disolver ese yo artificial. El ayuno es un recurso, un arma maravillosa que Dios nos ha dado para mejorar en muchos aspectos de nuestra vida. Es como el ácido muriático que limpia las cañerías. Nosotros tenemos contaminación de una serie de cosas, de hábitos, de malos hábitos, de pecado, etc. Y el ácido muriático, que en este caso es el ayuno, limpia los conductos que nos unen a Dios, a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Es un alimento del espíritu. El ayuno es un alimento del espíritu que genera un círculo virtuoso. Nosotros ayunamos, eso hace lugar al Espíritu de Dios. Al estar el Espíritu de Dios más enraizado en nosotros, también nos genera más gusto por el ayuno, ayunamos más y hay más presencia de Dios y así estamos constantemente en un círculo virtuoso. Ciertamente Jesús dice que cuando lo tenemos a Él, cuando habla metafóricamente del novio en la boda, cuando lo tenemos a Él, pues no necesitamos el ayuno. Y hay temporadas en que uno está bien y no lo necesita. Pero hay un ayuno preventivo que es antes de que suceda algo. Por ejemplo, yo he escuchado muchos testimonios de hombres que piden oración porque tienen un hijo con problemas de drogadicción o de delincuencia, están descarriados.
Entonces oran y ayunan por el hijo. Pero, ¿por qué esperar a que el hijo tenga problemas y no ayunar preventivamente cuando empieza a haber un poco de viento que nos da la idea de que algo está sucediendo o por suceder? ¿Por qué esperar hasta que llegue la enfermedad y no empezar a ayunar un poco antes? ¿Por qué vamos a ayunar hasta que llegue la división y no empezar un poco antes? Entonces termino con esto, es muy importante que parte de la rutina, si le podemos llamar así, o parte de la actividad diaria de la persona que está viviendo de cara a Dios, buscando a Dios y que quiere hacer su voluntad, que parte de su vida sea el ayuno, en la medida que Dios se lo vaya poniendo. Hay veces, como en el ejemplo que puse, que hubo necesidad de ayunar 3 días. Otras veces es suficiente un tiempo de comida, solo un día. Depende de la gravedad de nuestro problema, depende de nuestra espiritualidad en ese momento, pero sobre todo depende de lo que Dios nos hable y nos diga que hagamos. Mi nombre es Juan José Molina Piníos. Para mí es un gusto compartir con las personas que me escuchan, pues estas respuestas que Dios me ha ido dando a través de los años. Muchas gracias por su atención. Que tenga usted muy buen día.